Bueno, primero pues les quiero saludar al- un pueblo que realmente ha tenido una historia de lucha, que ha tenido una historia importante para el resto del continente, como es el pueblo de México, que el año 2018 vendrán unas elecciones importantes, creo que una de las más importantes en las últimas décadas, sobre todo cómo se ha venido manejando, manipulando a la población en cuestión de votos en los ayuntamientos, en los ejidos, cómo son las elecciones de los presidentes municipales y cómo son electos los gobernadores en cada estado y sobre todo el presidente, cómo ha sido electo el Enrique Peña Nieto y cómo ha sido la historia de México. Realmente es muy interesante porque el PRI, que es una palabra realmente importante, el Partido Revolucionario Institucional, que fue un partido para manipular a la gente, realmente los que entienden la revolución, un partido o una institucionalidad, pero tiene una historia que es la que fue la de Emiliano Zapata, porque la Revolución Mexicana del 1910 a 1940 fue la época revolucionaria de México, en lo que marca el partido institucional PRI. Entonces, pero sí fue un levantamiento contra Porfirio Díaz, quien fue liderado por Emiliano Zapata y por Pancho Villa, y que fue una revolución que culminó en 1919 cuando asesinaron a Emiliano Zapata, y fue en 1923 cuando asesinaron a otro revolucionario que es Pancho Villa. Pero esa fue una revolución en contra de ese poder colonial que ya está establecido en México, contra el contra Porfirio Díaz Madero. Entonces fue una revolución con ese espíritu del pueblo mexicano, con un espíritu revolucionario de cambiar el sistema de gobierno a nivel regional, a nivel local, a nivel de estado, a nivel nacional. Fue una revolución en contra de ese sistema. Pero cuando asesinaron a Emiliano Zapata, asesinaron a Pancho Villa, adoptaron esa palabra, ese nombre para manipular al pueblo de México, y lo cual lo han mantenido en la pobreza, y lo cual han sido votando por ese mismo sistema, y por lo cual llegó lo que es el PRD y lo que es el PAN, que fue Vicente Fox. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Es el que rompió esa continuidad de gobierno del PRI. Pero no dejemos engañarnos que todo lo que son del PAN o Felipe Calderón fueron del PRI, eran disidentes del PRI. Entonces, quiere decir que que salieron del PRI para formar un nuevo partido, supuestamente para cambiar el tema de cómo acabar con la pobreza, el tema de cómo hacer reformas sobre la economía, educación, salud, y que realmente por eso se salieron del PRI, pero no dejemos engañar que son esa misma gente que con las mismas ideas y con los mismos intereses de mantener al pueblo en la pobreza, de mantener las compañías privadas, de privatizar el Pemex, porque de ahí comenzó la privatización, que hoy en día que el presidente Peña Nieto ha privatizado la educación, ha privatizado el Pemex. Entonces, esa es una pequeña reflexión que hago en este
en los próximos años que vienen las elecciones, realmente debemos de cambiar nuestra forma de votar por un cambio que realmente que pueda sugerir venir en estos tiempos de difíciles, tanto emocional y tanto económico, tanto político, con el electo presidente de los gringos, que es Donald Trump, que ha maltratado, ha humillado al pueblo de México en llamarlos violadores, en llamarlos criminales, y sobre todo del muro fronterizo que quiere construir el gringo Donald Trump. Entonces creo que es un año importantísimo para reflexionar qué presidente puede ser. Ha sugerido un candidato que realmente que ha tenido una trayectoria también con ciertas ideas y que fue parte del PRI, que en lo que es el precandidato de Morena, lo cual en otro cortometraje vamos a hablar realmente quién fue ese personaje durante todo ese tiempo, pero en este pequeño mensaje que les doy al pueblo, a los paisanos mexicanos, en todos los ejidos de la República, que realmente pensemos, ya no votemos por los demás, ya no votemos porque realmente nos regalen una bolsa de comida, nos regalen una bolsa de cualquier miseria para ir a votar por aquellos mismos ladrones, aquellos mismos corruptos. Creo que votemos realmente por alguien que tenga ideas de cambio. Sé que va a ser difícil, pero tomemos el riesgo de organizarnos también, porque el otro problema que nos pasamos criticando, no nos organizamos, no participamos. Entonces yo invito a los jóvenes de cada ayuntamiento, de cada ejido, de cada estado, del sur, del norte, que realmente se organicen a analizar, se organicen a votar por un cambio para comenzar este nuevo década, que realmente se pueden hacer cambios a través de elecciones y a través de la unidad de los pueblos nativos, como es la lucha de Emiliano Zapata, los pensamientos que hoy siguen vivos en Chiapas con el levantamiento de 1994 de nuestros hermanos que están en Chiapas a través de las ideas de Emiliano Zapata. Creo que esa es la línea que se puede llevar en las urnas en el 2018, y que al pueblo de México no se deje manipular con esa oligarquía que está hablando mal de Venezuela hoy, que dicen que el precandidato tiene las mismas ideas, pero sin embargo en México hay pobreza, hay hambre, como en cualquier otro país, pero no nos dejemos manipular por esa oligarquía que siempre ha manejado el país a través de un partido que es el PRI y el PAN, pero son ellos los que han manipulado a la gente y se han mantenido en el poder a través de eso. Y les dejo pequeño reflexión a nuestros paisanos mexicanos, y yo como de Chiapas de México, comparto esas ideas con ustedes y esperemos que podamos unirnos con todos ustedes para que realmente haya un cambio en el futuro, por nuestros hijos y por el futuro de un México, como dice la canción, México lindo y querido, que México no hay dos. Hasta la victoria, a todos los compatriotas de México, ahí a votar por un cambio que realmente pueda rescatar los ideales del gran líder revolucionario Emiliano Zapata y Pancho Villa. Hasta la victoria, y que viva nuestro pueblo azteca.